Bien, buenas tardes. Hoy es un día especial. En la gracia de Dios vamos a terminar 2 Pedro, ¿sí? Llegó el final de las cartas de Pedro. Vamos a continuar entonces capítulo 3, versículo 14. Releemos un poco de lo anterior, simplemente para seguir el orden y no dejarnos colgados. 2 Pedro 3:14. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vean ustedes, se vea que ustedes llevan una vida pacífica que es pura e intachable a los ojos de Dios, o esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Hasta aquí habíamos llegado a la consideración el miércoles pasado. Ahora continuamos. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio, o fue Dios mismo quien se lo explicó. Versículo 16, al tratar estos temas en todas sus cartas. Algunos de sus comentarios son difíciles de entender, y los que son ignorantes e inestables, o inconstantes y débiles, han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como hacen con otras partes de la Escritura. Esto resultará en su propia destrucción. Queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas, así que manténganse en guardia y entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa. No perderán la base firme que tienen, o no sea que, arrastrados por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan de su firme postura. Ustedes dejen de creer firmemente en Dios. Otras traducciones son. Versículo 18. En cambio, no sean arrastrados por un lado, y en cambio, dice, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y finaliza con una doxología, a Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Veníamos diciendo que Pablo nos exhorta a prepararnos diligentemente para este día del Señor que habíamos estado hablando, cuando Él regrese a recogernos, y plantea 4 alternativas o 4 características que tenemos que seguir haciendo. Primera, a un llamamiento a una vida santa. Segundo, considerar y comprender la longámine paciencia de Dios, este tiempo de aparente demora que Dios tiene, que no es simplemente es el tiempo que Dios permite para que la humanidad pueda llegar a arrepentirse, ¿sí? Después, Pedro empieza a considerar el testimonio de Pablo. Aparentaría como que hay una cierta enemistad entre ellos, hubieron circunstancias anteriores que podría abonar esta teoría. Pero bueno, ¿cómo define Pedro a Pablo? En primer lugar, dice, amado hermano, ¿sí? Es decir, no hay resentimiento por situaciones pasadas. Y otra cosa, lo llama hermano, como llama hermanos a todos los destinatarios de la carta. No solo tienen la misma fe, sino tienen el mismo mensaje que proclamar. Ambos, además, al plantearse como hermanos, no son jerarcas de la iglesia, sino hermanos, juntamente con los fieles a los que se dirigen. ¿Sí? La tercera cosa que habla, dice, alaba los dones de Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. Ambos enseñan lo mismo cuando tratan de estos temas, ¿sí? Ahora bien, acá plantea algo que a veces alguien lo toma como excusa. Habla de las cosas difíciles de entender, pero no son difíciles de entender para los que quieren estudiar
y aprender sinceramente las Escrituras, sino que habla que las cosas son difíciles de entender y que su sentido es distorsionado por los indoctos, por los ignorantes y los inconstantes o inestables o débiles. ¿Sí? De entender que las Escrituras son para el examen libre de quienes desean entender y estudiar sin la necesidad del control de alguna jerarquía religiosa o de personas que supervisen y expliquen su contenido y sentido. Esto no quiere decir de que si hay algo que no entendemos de la Escritura, no tengamos la libertad de compartirlo con otro hermano que nos puede ayudar en, siendo más maduro espiritualmente en su comprensión, ¿sí? Pero no está la obligatoriedad que haya una supervisión de una clase teológica especial de personas que son los únicos capaces de interpretar la palabra de Dios, ¿sí? Pero advierte que el estudio de la palabra se debe realizar con diligencia y sin prejuicios para su salvación o para la salvación de quienes la leen y estudian, y no para su perdición. Los que no han aprendido, es decir, los indoctos o ignorantes, porque no estudiaron bien las Escrituras, y los inestables, que son inestables por su carácter moral, son los que las tergiversan, son los que las distorsionan, deforman para su propia perdición. Ellos son los que no podían entender las cosas difíciles que Pablo escribía, porque vivían inmoralmente y por eso torcían las enseñanzas de Pablo sobre la libertad cristiana y la ley para ajustarlos a su conducta inmoral. Pedro y Pablo tenían trasfondos y personalidades muy distintas y predicaban el mismo evangelio desde distintos enfoques o puntos de vista. Pablo enfatiza la salvación por gracia y no por cumplir la ley. Pedro se enfoca en la vida cristiana y el servicio a Dios. Ellos no se contradicen, sino que al contrario, se complementan y además se estimaban mutuamente. ¿Sí? Estos falsos maestros, quienes tergiversaban deliberadamente los escritos de Pablo para querer justificar su vida desordenada. Si leemos simplemente un pasaje, Romanos 6:15, no dejen que ninguna parte, ni me equivoqué, 6:15, ahora bien, eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley. Claro que no, ¿sí? Y acá Pablo plantea, es taxativo en esto. Sí, hay otros versículos, esta mañana compartí algunos en el chat de la iglesia, ¿sí? Que habla de esto. ¿Sí? Es imposible que habiendo sido rescatados del pecado, volvamos a caer voluntariamente en él, suponiendo que la gracia de Dios es grande, entonces nos va a perdonar ampliamente. Pedro exhorta a crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesús para evitar caer en los errores de los falsos maestros. ¿Sí? La realidad, no sé si es cierto esto que les voy a contar, nunca fui cajero de un banco, pero dicen que a los cajeros del banco no les muestran los billetes falsos para que los reconozcan, sino que les muestran los billetes verdaderos. Y cuando están familiarizados con los verdaderos, automáticamente cuando viene el billete falso, al tacto ya lo desechan. ¿Sí? Y es cierto, cuando yo conozco la verdad, enseguida salta el error cuando quiere venir, me lo quieren presentar, por más que me quieran dorar la píldora y hacerme tragar un caramelito con veneno adentro. ¿Sí? Cuanto más conozcamos a Jesús, menos atractivo nos parecerá la enseñanza falsa. Los lectores ya conocen los errores de los falsos maestros, pero están siempre en peligro de ser seducidos por ellos. Por eso Pedro los exhorta a estar alertas
y en guardia, ¿sí? En cuanto a esto, no nos olvidemos 1 Pedro 5:8, ¿sí? Lo más importante de todo es que sigan demostrando, estoy leyendo cualquiera, 4:8, por eso no daba lo que... Estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Y va a devorar el que tiene la guardia baja. Tercera cosa que les dice, no se dejen arrastrar, ¿sí? El verbo utilizado es la posible seducción de los falsos maestros, indica salir de la posición en que uno está a fin de unirse a quienes lo llevan, ¿sí? El perder la base firme o caer de su firme posición no significa la pérdida de salvación. Eso tengámoslo bien claro, sino de estos creyentes que están siendo arrastrados, sino que podían caer de la firmeza en la fe y las buenas costumbres a la inestabilidad doctrinal y moral de los falsos maestros y de quienes se dejan seducir por ellos. Cuarto y última cosa, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lejos de dejarse llevar por el error de los falsos maestros, cayendo de la propia firmeza, los cristianos debemos crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Y esto es algo que no hay un límite. No hay alguien que pueda decir, yo ya crecí, lo máximo, no. Porque tenemos que crecer hasta la estatura de Cristo. ¿Y quién puede decir, como ser humano aquí en la tierra, que tiene la estatura de Cristo? Al contrario, si cuanto más nos acercamos a Dios, más reconocemos nuestra pequeñez. Cuanto más conocemos del amor y la gracia de Dios, más nos reconocemos indignos de la posición en la que Dios nos puso, nos mantiene y nos tiene. El privilegio de ser miembro de su familia, de ser hijos de Dios, de estar voluntariamente en la presencia de Dios permanentemente por la sangre de Cristo. No podemos llegar a decir que llegamos a un límite, ya está, no, al contrario, siempre somos faltos en cuanto a esto. El único modo de evitar caer en la vida cristiana es avanzar. Es la única manera de evitar el retroceso, es seguir adelante. No existe el quedarse estancado en la vida cristiana. No importa dónde nos encontremos en nuestro peregrinaje espiritual, ni la madurez de nuestra fe. En este mundo pecaminoso siempre habrá desafíos a nuestra fe. Y todavía nos falta mucho para aprender, por lo tanto, debemos acercarnos más y más a Cristo, para que estemos preparados para defender la verdad en cada circunstancia. Lo leíamos en 1 Pedro 3:15, debemos estar preparados para dar defensa de la esperanza que tenemos, ¿sí? Hacerlo con paciencia y con mansedumbre, pero con conocimiento. No sirve que a mí me dijeron una vez en la iglesia que yo tengo que saber dónde está basado mi fe fundamentada en la palabra de Dios. Sí, hay hermanos que nos hablan, estamos compartiendo la palabra de Dios, pero podemos usarla como un disparador, pero su fe no tiene que estar basada en la palabra que compartimos, tiene que estar basada en la palabra de Dios. Y tenemos que saber dónde está y encontrarla, y saber utilizarla y aplicarla correctamente. Y terminamos con esta doxología final. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre, o hasta el día de la eternidad. Amén.